buenos días. Diputado, Un pasito al frente, no sea malito. ¿Cómo no, ¿cómo hombre? sobre esta radiografía que hace Videgaray del país, cómo nos va a ir para lo que resta de este año y principios del 16? Bueno, miren, en primera instancia creo que lo fundamental, y vuelvo a señalar, es que se han tomado las providencias necesarias, desde el ajuste al presupuesto 2015, como el estar preparando un presupuesto base cero para el 2016. Eso a su vez anuncia, obviamente, que va a haber un seguro, en el caso del precio del barril del petróleo, pero es un seguro que necesariamente, por razón natural, no va a llegar a los números actuales de $79 de ninguna manera. Entonces, señalamos una vez más que se están tomando las medidas prudentes a tiempo. Eso es lo más importante. Haber avisado desde el mes de marzo, anunciado desde el mes de marzo, que se tenga que preparar un presupuesto base cero para 2016 es un muy buen síntoma, es un síntoma de responsabilidad con relación a las finanzas públicas. Parece que es una política de puros recortes, ¿no, diputado? Porque Es una política, primero, no de recortes. En primera instancia, es una política de análisis sobre cómo está distribuido el gasto público, cómo hacemos más eficiente el ejercicio del gasto público, dejando a un lado el que no es posible aquello que sea irreductible, como fondos de pensiones, por poner un ejemplo, que es obviamente un gasto irreductible. Yo creo que en este momento, en lo que insistimos que debemos de seguir trabajando, es la determinación de los irreductibles, para ver exactamente cuál es el margen de maniobra que se tiene para la base del presupuesto base cero. Diputado, sale Videgaray a decir que van a haber más recortes en los próximos años y después el director de Pemex que va a aumentar la producción. ¿Eso no da una incertidumbre para los mercados, para el mismo país? Bueno, obviamente recuerden que el tema del precio del petróleo, del barril del petróleo, no ha sido solo la afectación en cuanto al ingreso, sino la disminución en cuanto a la producción de barriles de petróleo. Y obviamente la planeación y expectativa que debe tener la empresa pública productiva, en este caso Petróleos Mexicanos, es una mayor producción de barriles de petróleo. Eso de ninguna manera choca o contradice lo señalado por Videgaray. ¿Cuál es el mensaje que debe de recibir la población en este momento? Es decir, si hay estas previsiones de la Secretaría de Hacienda, pero parece que el panorama no será bueno para 2016. Que vamos a seguir trabajando en la estabilidad de las finanzas públicas para que no quede solo en una reforma constitucional. La reforma constitucional aprobada precisamente con relación a la deuda de estados y municipios, uno de los artículos fundamentales es buscar la estabilidad de las finanzas públicas, hablando en ello en el contexto obviamente de país, y en ese sentido se va a seguir trabajando. ¿Pero qué elementos darían esta certeza, esta estabilidad, diputado? Los ingresos petroleros pues están la inversión nacional y extranjera también. ¿En qué se fundamentaría este crecimiento o por lo menos la solidez? Bueno, en primera instancia hay que analizar primero cuál es el rubro que tenemos en este momento de ingresos petroleros con relación a los ingresos derivados de otras actividades del sector público y del sector privado en primera instancia, que se ha modificado de manera muy importante, donde tenemos exportaciones, por ejemplo, el crecimiento que hemos tenido en el ramo automotriz ha sido muy importante, que genera otro tipo de ingresos. Es decir, tenemos que buscar alternativas distintas a solo el ingreso petrolero, por lo mismo que bueno, que se realiza con firmeza y con certeza desde este momento y se busque la estabilidad de las finanzas públicas en una realidad en la que de ninguna manera se pueden tomar decisiones populistas. Lo que está haciendo el gobierno de la República, y en este caso el secretario de Hacienda, es actuar con objetividad, no andar pensando en un vaso medio lleno, medio vacío, sino en un vaso objetivamente de acuerdo a los recursos que se tienen y la disponibilidad de los mismos. El episcopado mexicano hace un llamado a la población para que vaya a votar, a combatir el abstencionismo, pero también a los partidos políticos para que hagan campañas limpias. ¿Habría que cerrar filas en torno a este llamado del episcopado? Somos unos convencidos, primero, obviamente apoyamos ese llamado, porque somos unos convencidos de que lo que debemos de estar permeando
todos los institutos políticos, es un debate de ideas, es un debate de propuestas. Lamentablemente ha habido una campaña de lodo, y hay que decirlo tal cual, y en el cual el Instituto Nacional Electoral ha actuado conforme a una nueva regulación, que también hay que aplaudirla, hay una nueva regulación electoral que da respuesta mucho más rápida a tratar de evitar que ese lodo electoral siga transitando. Y lo que debemos de seguir haciendo, y somos unos convencidos de ellos, es el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral. No se puede descalificar al instituto según cómo se emita la resolución, si me favorece o me perjudica. Entonces creo que en eso debemos de ser muy serios, y más aquí en el Congreso de la Unión y en especial en la Cámara de Diputados, que nos tocó votar precisamente para la integración de este Instituto Nacional Electoral. Esta guerra de nuevo, señor, ahuyenta al electorado. Si gana el abstencionismo, ¿quién es el culpable? ¿Los partidos políticos? Esperemos que no se dé una situación de esa naturaleza y en el que todos debemos de participar. Esperemos que el próximo 7 de junio exista una copiosa votación en el país, que eso es lo más importante, y en aquellos puntos que se tienen perfectamente identificados, que hay otro tipo de circunstancias, como son los de inseguridad, se trabaje para que las personas tengan la certeza que van a poder acudir a las urnas sin mayor problema. Oiga, diputado, pero nadie le hace caso al PRI, al INE. Ayer se les dieron al Verde desde hace 2 semanas un plazo para que dejaran de funcionar las tarjetas estas de descuento que se dan en los supermercados y todavía siguen vigentes. Les dijeron que no mandaran los boletos y siguen llegando. Miren, ¿Nadie le hace caso? a ver, difiero totalmente de usted. ¿Por qué? Porque precisamente por ese motivo se han bajado ya un sinnúmero de spots. Entonces no podemos partir de nadie le hace caso, de ninguna manera. Sentimos que se tienen los elementos y nosotros vamos para fortalecer las decisiones del INE, y tengan la certeza que nosotros vamos a hacer hasta lo imposible por seguir fortaleciendo al Instituto Nacional Electoral y las decisiones que tome Lorenzo Córdoba y todo el grupo correspondiente de comisionados. ¿Cuál fue el acuerdo para...? ¿Hoy se aprueba la ley de armas y FICREA? A ver, FICREA está agendada para el día de hoy, esperemos que sea el primer asunto a ventilarse el día de hoy. Hay una adenda que tendrá que subirse precisamente a mesa directiva, adenda suscrita por la mayoría de los grupos parlamentarios, y en la que se establece de manera muy clara que las sociedades financieras comunitarias no desaparecen, se incrementa el umbral de personas físicas y de personas morales, y que de ninguna manera puede tener un efecto de carácter retroactivo. Estamos ya en los últimos detalles de esas modificaciones para sumar la mayor cantidad de ciudadanos, de diputados, perdón, en la propuesta correspondiente. Esperemos que sea el primer asunto en el evento que no esté concluida la adenda, cuando mucho será el segundo asunto a ventilarse. Pero hoy se resuelve Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, que es muy importante, y obviamente se le da una solución al caso de FICREA. Esa es la posición de la mayoría de los grupos parlamentarios. Ley de armas fue aprobada en la comisión y está en espera en este momento de dársele publicidad. Hay por ahí inquietudes de algunos grupos parlamentarios, en especial de Acción Nacional y del PRD, y estamos tratando de llegar a un consenso y acuerdo con ellos. Por lo mismo, es muy probable que todavía el día de hoy no se le dé publicidad, pero ya fue aprobada en la comisión en los términos de cómo venía la minuta del Senado de la República. Diputado, ¿es eso lo que decía la diputada Aguilar, Lilia Aguilar, que los dueños de las cajas de ahorro, las grandes, vinieron a presionarlos, sobre todo al PRI, para que cambiaran algunos renglones de esta? En lo absoluto, aquí se escucha a todo mundo. Eso ha sido una dinámica y una mística, y más cuando además va a resolverse en el Senado de la República. Lo que estamos haciendo es que vaya un documento mucho más sólido al Senado de la República, que resuelva las inquietudes de todos, pero que quede muy claro, lo que busca esta iniciativa no es solo resolver el caso FICREA, sino evitar que en lo futuro el ahorro popular esté sujeto a situaciones o coyunturas de ilegalidades que lleven a perder el ahorro de los más necesitados. Eso no podemos permitirlo. Y esta regulación
suple lo que se dejó de hacer en la reforma financiera. No hay que olvidar, esta ley de ahorro y crédito popular, no quiero entrar a detalle que quienes solicitaron que no se tocara, pero no se tocó en la reforma financiera. Era importante ya meterle mano. Gracias, diputado.